Continuamos en la entrevista, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage ViviuPao TV. Está con ustedes Alberto Pinillos. Son las 12 de la tarde con 21 minutos. Estamos desarrollando un tema muy importante, analizando con el doctor Juan Santisteban, psicólogo en la Universidad Privada de Nuevo Borrego, acerca de la violencia sexual, concretamente de la violación sexual. Hemos analizado la primera parte de la entrevista sobre la prevención, la actitud preventiva. Lo importante es que debemos seguir afianzando la buena comunicación, la comunicación interpersonal en el hogar, por iniciativa de los padres, cómo se debe de abordar, qué tratamiento tenemos que darle cuando nuestros hijos necesitan ya saber de la sexualidad, cuando empiezan a conocer, a presentar cambios en su comportamiento sexual, en su pubertad, o ya desde muy niños, a decirles que nadie puede tocar su cuerpo, que nadie puede violar su intimidad, y aspectos que tienen que ser, repito, abordados siempre desde la familia, para que nuestros hijos se enteren de estos casos ahí en el seno del hogar, en un diálogo con los padres, y no conozcan de estos temas fuera, porque afuera pueden encontrar situaciones de riesgo, de peligro, y la calle en estos tiempos es obviamente un contexto de mucho peligro. Doctor Santisteban, retomamos la entrevista de un tema muy interesante y muy delicado también, como lo hemos presentado hace un momento, y estábamos conversando sobre este comportamiento que tienen o que se generan las violaciones de adultos a adultos, muchas veces entre jefes y subordinados, tal vez porque ese subordinado tiene una actitud sumisa y se siente pues inferior muchas veces, y se somete a la violencia, a los maltratos y a estas situaciones que se encadenan en una violencia o una violación. Y de otro lado también decíamos en la primera parte del diálogo de la violación de adultos a niños, que son los casos de mayor incidencia y los que se hacen muchas veces más públicos o mediáticos. Ahora, también decíamos antes de la pausa que hay situaciones en las que los violadores se encuentran, además de muchas veces en la familia, en los miembros del hogar, del entorno inmediato, también en el mundo de los jóvenes, de adolescentes, entre compañeros de colegio, de secundaria, primaria o de nivel superior, universitario, que están en una reunión social, en una casa, celebrando un cumpleaños de un amigo, y de repente todos, por efectos de licor, se exceden en el consumo de bebidas alcohólicas, y una de esas chicas lamentablemente es víctima de una violación. ¿Cómo actuar en esos casos y qué actitud preventiva se debe de generar para evitar que se desencadenen estas reuniones sociales aparentemente entre amigos de toda la vida y que lamentablemente terminan en violaciones sexuales? Interesante lo que planteas, y sí, en el caso de una violación sexual de un adulto, de dos personas, llamémosle desde adolescentes o jóvenes, adultos, tenemos que entender de que esta conducta puede ser generada, como lo acabas de decir, asociada siempre al consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Las bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas son desinhibidores, ¿no? Desinhibidores del comportamiento, de las emociones. Y muchas veces estos espacios, ya donde en una reunión, en una fiesta, donde hay consumo de bebidas alcohólicas o de otras sustancias, desinhiben los impulsos, desinhiben los miedos, inhiben nuestras respuestas, y por ende, muchas veces estas conductas llegan a generarse. Desde la perspectiva del sujeto que necesita de una sustancia psicoactiva para desinhibir y para sentir esa seguridad, ya estamos estableciendo de que hay una deficiencia, una dificultad en sus habilidades de interacción, en sus habilidades de comunicación, en el control de sus impulsos. Y si vemos eso, ya atrás de ello podemos tal vez encontrar factores relacionados a experiencias, al entorno de donde proviene, o a situaciones tal vez
que antes de le eran difícil de generar. Lógicamente la persona se expone a esto porque tampoco podemos decir de que no es una realidad en el mundo tal vez del joven, del adolescente o de aquellas personas que muchas veces incurren en estos espacios o en estas instancias donde se relacionan. Tenemos que establecer en primer lugar de que debemos asumir una conducta también, una cultura en la persona, en este caso en las mujeres, ¿no? Que muchas veces se vinculan y que son también visualizadas dentro de una perspectiva en una sociedad netamente machista, como también es importante tener en cuenta, ¿no? Donde sexualizan mucho a la mujer en el contexto de nuestra sociedad. Ahora, la capacidad también de toma de decisiones, ¿no? Si yo voy a una reunión, soy consciente, capaz de tomar decisión y decir, sí, tomo, no tomo, ¿no? No condicionarme a un entorno de que salir a una fiesta necesariamente significa tomar hasta generar de repente un estado, no Hasta perder solamente el conocimiento, emocional. como se dice coloquialmente. Exacto, exacto, ¿no? Entonces tenemos que aprender, por eso también es parte de donde están interactuando muchas veces nuestros hijos, ¿no? Y que son elementos que debemos también orientarlos, ¿no? De que no solamente una reunión debe ser generada o debe ser asociada a bebidas alcohólicas, no, Que sino no en toda una reunión cultura. social tienes que terminar totalmente ebrio, ¿no? No es una Exacto. justificación. Voy a una Y, fiesta y que sea sinónimo de regresar totalmente ebrio y fuera de mis cabales. exacto. Entonces es ahí donde justamente tenemos que desarrollar en las personas esa posibilidad. Otra, es importante considerar de que el establecer una relación, una amistad, también debe valorarse sobre factores, ¿no? Educar a los hijos, a las personas, a las mujeres, por ejemplo, de que pues un amigo no necesariamente es cualquier persona con la que simplemente tienes una conversación o una acción laboral o porque lo conoces de la universidad. El amigo hoy es una persona que permite sobre una relación desarrollar de repente eso, afecto, amistad, afecto, conocerlo, ¿no? Entonces siempre es importante ello, pero como estaba mencionando hace un momento, o sea, estos factores muchas veces no necesariamente pasan o son desapercibidos, ¿no? Por los adolescentes en general. Lo importante entonces es nuestra propia capacidad de toma de decisión. Yo quiero, me parece, no tomo, si lo hago, no me gusta. Y eso también, como lo decías, va sobre una comunicación, que se hable en casa, que se converse en casa. Porque muchas veces hay situaciones sobre las cuales decimos, pero hubiera conversado con él, hubiéramos hablado acerca de este tema, ¿no? Y a veces los padres eh, pasamos desapercibidos estos espacios, los hijos, ¿no? Cuando hablamos solamente de cosas que a veces pueden ser no necesariamente relevantes, ¿no? Y cuando debemos acercarnos a estos temas, a estos espacios y a conocer también, ojo, las amistades de nuestros hijos. Voy a Ahora, salir con doctor, mis amigos. sí, Exacto. Y exacto, eso es saber, como dice, importante. elegir a las personas indicadas, pero a veces uno se puede llevar de repente por ciertas percepciones o por comportamientos que muchas veces hay personas que aparentan una conducta muy amable, muy afectiva, y detrás de ellos hay otra identidad y que aprovechan el momento oportuno, las circunstancias, para muchas veces a las chicas doparlas, agregarles algún somnífero, algún producto en el licor y dar rienda suelta a esos instintos condenables, lamentables. Ahora, doctor, siempre Sí. un violador viola o comete estos actos de violencia sexual porque vivió una experiencia similar o no necesariamente. No necesariamente. Es una variable, ¿no? Por eso en unos casos, en unas casuísticas sí se encuentra, ¿no? De que el abusador sexual ha sido expuesto también a un abuso sexual. Pero en otros justamente se dan una serie de otras variables, como decía, por ejemplo, a veces los estilos de son creados, o sea, el entorno familiar, por ejemplo, madres castrantes, madres muy castrantes, ¿no? Dominantes.
desarrollan en los niños una dificultad para interaccionar, para relacionarse, para desarrollar afectivamente, emocionalmente, en base a su edad, la capacidad de poder interaccionar con adultos de acuerdo a su edad, lógicamente, ¿no? Es otra variable, ¿no? Entonces, cuando hablamos de abuso sexual, vamos a ver que es un factor que tiene muchos elementos, experiencias, estilos de comunicación, el entorno donde vives, la cultura de violencia, por ejemplo, ¿no? El estilo, tal vez, sobre la comunicación en la que tú también te has desarrollado. Entonces, eso es importante también encontrar. No solamente un abusador es víctima o puede haber sido víctima o no. El entorno, los estilos de crianza, los estilos de comunicación, la cultura de la violencia en la que se ha desarrollado también favorecen y que pueden también conllevar a que esta persona desarrolle poesía, ¿no? El abusador sexual tiene una gran dificultad, en el caso de un adulto, que normalmente se genera, tiene una gran dificultad en sus habilidades de comunicación, de interacción, en el control de sus emociones, en el control de sus impulsos, en el desarrollo de una sexualidad adulta, afectiva y estable. ¿Exacto? Entonces, ahí viene el elemento. Entonces, si vemos pues estas características, son factores que tenemos también que poder orientar. O, lógicamente, también hay características de personas que tienen o estructuras de personalidad, ¿no? Hablamos ahí, doctor, ya de las patologías en la conducta del ser humano. Claro, claro, porque, por ejemplo, podemos encontrar ya al abusador, algo que tú dijiste que es muy importante. El abusador casi siempre estructura una personalidad. Muestra una identidad falsa. Y una confianza, como tú decías, de que a veces no necesariamente es de la que vas a dudar de, ¿no? Por eso hay días que hablan acerca de estas personas, ¿no? Que se generan y hacen ahí el síndrome del hechizo, le dicen, ¿no? Que porque estas personas se relacionan afectivamente, se generan como muy confiadas, muy estables, pero si comienzas a analizar el entorno de dónde proviene, ahí vas a encontrar variables. O la otra persona que se muestra totalmente violenta, agresiva, con los psicopáticos, ¿no? Que llega al abuso y no solamente llega a abusar, sino a cometer tal vez un hecho mucho más punible, ¿no? De repente matar, de repente hacer sufrir a esa persona en un contexto ya de un sadismo mayor, ¿no? Y ahí hablamos del otro perfil también del abusador sexual, que también ya con un rasgo más psicopático es el que muestra este tipo de conductas. O sea, es muy interesante el tema y también es importante conocer, ¿no? Bien, doctor, le agradecemos su participación en la entrevista, el doctor Juan Santisteban, psicólogo, docente en el programa de psicología de la Universidad Privada Andrés Orrego. Hemos abordado un tema muy interesante que obviamente necesitamos otro espacio para seguir analizando esta problemática de la violencia sexual. Doctor, estaremos atentos para alguna oportunidad seguir afianzando esta información que es tan importante para la sociedad. Muy amable por su participación, doctor Santisteban. Muchas gracias a ustedes y encantado de poder apoyarlos cuando usted lo pueda solicitar. Gracias. Muy amable. Gracias, doctor. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la entrevista al doctor Luis Orbegoso. Él es médico pediatra, egresado de la Universidad Privada Andrés Orrego, para conversar yo lo tengo vinculado con la salud, sobre todo en estos tiempos de pandemia, cómo prevenir los contagios en los niños por COVID y también de viruela del mono. Regresamos tras la pausa en la entrevista.